Hola, ¿qué tal? Saludos a todos ustedes. Bueno, ya como es costumbre, mi nombre es José Sainz, directamente desde Universal English Academy, para saludarles y bueno, enseñarles, presentarles la frase del día de hoy. Y bueno, ya que estamos, todos aquellos que les gusta el deporte, ustedes saben lo que está sucediendo el día de hoy. Y bueno, suerte al ganador. Y quiero enseñarte una frase relacionada a esto, al deporte. La frase se titula Who are you going for? Who are you going for? Y significa ¿a quién le vas? So, mi pregunta, who are you going for? ¿A quién le vas? Who are you going for? Who are you going for? So post it, póngale ahí abajito a ver a quién le vas y suelta el ganador. Alright, so who are you going for? Who are you going for? Se escribe de esta manera. Who are you going for? Y eso refiere a cuando estás hablando de un deporte, no solamente right? La traducción es ¿a quién le vas? Who are you going for? Y bueno, vamos a continuar con nuestra frase de todos los días, o nuestra frase de hábito. La frase que les presentamos el día de hoy se titula I couldn't help, no pude evitar, ahí tiene la traducción, I couldn't help, no pude evitar. Aquí les presento un espacio o una nota, right? Para todos aquellos que hablamos español, más o menos se leería de la siguiente manera. Se diría de la siguiente manera. Couldn't, C-U-R-E-N-T, couldn't. So couldn't, ¿qué es esta palabra aquí? Pero eso solamente para pronunciar, ¿ok? Eso sería así, couldn't. So, I couldn't help. Y bueno, comúnmente en la cultura, esto es cultura, aumentar la frase perdón, que es I'm sorry. I'm sorry, que es perdón, disculpa, right? So, I'm sorry, I couldn't help. O I'm sorry, I couldn't help. Tenemos 4 posibles complementos para esta frase, muy comunes. Y si tienes algún otro, puedes postearlo abajo para ponértela también. Por ejemplo, laughing es reír, evitar reír. Crying, evitar llorar. Sneezing, evitar estornudar. Y saying that, decir eso. So, la frase sería de la siguiente manera. I couldn't help laughing. I couldn't help crying. I couldn't help sneezing. I couldn't help saying that. Te la voy a repetir una vez más. I couldn't help laughing. I couldn't help crying. I couldn't help sneezing. I couldn't help saying that. Una vez más. I couldn't help laughing. I couldn't help crying. I couldn't help sneezing. I couldn't help saying that. No pude evitar decir eso, no pude evitar estornudar, no pude evitar llorar, no pude evitar reír. Alright, so practícala las veces que sea necesaria. Recuérdate que no es la calidad, la cantidad, sino la cantidad. Y eso es lo que se le llama calidad. I couldn't help laughing, I couldn't help crying, I couldn't help sneezing, I couldn't help saying that. Ahora, muchas veces también se emplea la frase simplemente no pude evitarlo, independientemente de la acción a la cual te quieras referir. Y se diría de la siguiente manera, o más bien, la acción, toda esta acción de aquí, cualquiera de ellos, se representa con una letra, una palabra en inglés, que sería la palabra it. So se diría, si yo ejecuto ahí un linkeo, un link, se diría help it, ¿ok? So se diría de la siguiente manera, I'm sorry, I couldn't help it. Perdón, no quise o no pude evitar hacerlo. Alright? I'm sorry, I couldn't help it. Y aquí, pues básicamente estás resumiendo cualquiera de esos verbos. ¿Ok? I'm sorry, I couldn't help it. I'm sorry, I couldn't help it. ¿Ok? So esa es la frase del día de hoy. I'm sorry, I couldn't help it. Who are you going for? Alright? So espero que la practiques y que realmente te sea útil. No se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube English Universal Academy, en la cual próximamente vamos a estar posteando otro tipo de tutoriales que referente al inglés. Ya tenemos el juguetito nuevo para hacerlo, así es de que gracias a su apoyo, esos tipos de videos están haciendo todo un éxito y de mucho